El mensaje de hoy se titula El poder de tu fe. Aleluya. El poder de tu fe. Y quiero ir a la introducción de este mensaje, el poder de tu fe. Y para respaldar este título del mensaje tenemos Lucas 4:27 que dice: y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Cuando Jesucristo dice esta palabra que declaró, Él estaba proclamando el cumplimiento de la profecía del libro de Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto lo declaró estando en la sinagoga de Nazaret. Y Jesucristo les dice a los judíos que estaban allí: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Es importante que nosotros veamos el contexto de esta palabra. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Ahora, cuando Jesús les cita a ellos aquí esta palabra, porque esta palabra viene de esta profecía que hablamos de Isaías capítulo 61 verso 1 y 2, pero Jesús les cita después que Él declara el cumplimiento de esa palabra sobre Él. Él les declara también que habían muchos que leprosos en Israel, pero ninguno fue limpiado, solo Naamán el sirio. Y también les citó lo siguiente: en los tiempos del profeta Elías muchas viudas habían en Israel, pero Dios envió al profeta donde una viuda de Serepta de Sidón. O sea, Dios no mandó a Elías a las viudas de Israel, sino que la mandó a una viuda de Serepta de Sidón, que no era del pueblo de Israel. Como diciendo, o sea, Dios obra de formas inesperadas. Él no es un Dios predecible. Él no va a actuar como usted piensa o como usted quiere. Él va a actuar como Él quiere actuar, como Dios. Y dice, Jesucristo mandó al profeta a las viudas de Serepta de Sidón, pero también citó a Eliseo. Y dice, muchos leprosos habían en los tiempos de Israel, en los tiempos de Eliseo, del profeta. ¿Y por qué Dios no limpió a ninguno de esos leprosos judíos o hebreos de Israel si era su pueblo? ¿Por qué limpió fue a Naamán, un asirio? Porque él era del pueblo de Asiria, un sirio. A Naamán fue limpiado. Uno diría, pero que Dios tan injusto, ¿cómo no limpia nada más su pueblo? Porque aquí Dios muestra que Él no solamente está por su pueblo, sino también por aquellas ovejas que tiene dispersas, aquellos que no son pueblo de Él, que hoy son llamados pueblo. O sea, ninguno de nosotros somos linaje judío. No, nosotros somos los gentiles llamados en la Biblia, gentiles. El pueblo que no era pueblo, pero que Dios adoptó a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El pueblo que era marginado y rechazado, como aquella mujer samaritana cuando hablaba con Jesucristo y le decía, pero tú siendo judío me dices a mí que te dé de beber, cuando tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan. Eso es lo que Dios quiere, traer lo que no se lleva para que se lleve con lo que tiene que llevarse. Ahora, ¿quién es
es Naamán el sirio? Se preguntarán ustedes, pero ¿quién es este Naamán? Vamos al mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Y vamos a leer esta palabra para entrar en el mensaje. Y el subtítulo que tiene este mensaje es Escogidos y Predestinados. Y me gustó lo que dijo mi hermano Emilio cuando comenzó. Nosotros no somos llamados, somos escogidos. Y aquí, sin saber en lo que iba a predicar yo, ya venía anticipándose a lo que Dios quería declararle a la iglesia. Escogidos y no predestinados. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Asiria, pero era leproso. Y de Asiria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta le dijo a su señora: si rogaran, mi señor, al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Diciéndole la muchacha, la sirvienta, a su ama: si Naamán rogara al profeta que está en mi tierra, él les sanaría de su lepra. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Naamán, uno, era que general del ejército del rey de Asiria. Comienza diciendo eso. Naamán, general del ejército. O sea que Naamán no era cualquier persona, a pesar que era un pueblo enemigo de Israel, porque el pueblo de Asiria fue el que los sitiaba, el que incluso los cautivó a ellos y los tuvo pasando hambre al punto de casi morir, pero Dios los libertó igual. Ahora, este general dice que también era que varón grande delante del rey. O sea que no era cualquier persona, ni en Asiria ni para el rey, sino que era un varón grande delante del rey. ¿Por qué? Porque el rey lo tenía en alta estima, porque por medio de él Yahvé había dado salvación a Siria. Lo interesante aquí es que Asiria no era pueblo de Dios, y el rey de Asiria y Naamán no adoraban a Dios. Ellos no adoraban a Dios. Pero Dios usaba a Naamán sin que ellos lo supieran para darle salvación a Siria por medio de él. Porque eso es lo que dice la palabra aquí. Dice que Yahvé le daba salvación a Siria por medio de él. Y esto es lo que yo llamaría, según la Biblia, un escogido y no un predestinado. ¿Sabe por qué? Porque el dios del rey de Asiria era Rimón, y era el dios que adoraba Ramá, era el dios que adoraba Naamán y el rey de Asiria. Entonces, ¿cómo nosotros nos cabe en la cabeza que Dios, a pesar de que ese no era su pueblo, a pesar de que esos hombres no lo adoraban a él, él usaba a Naamán para darle salvación a ese pueblo? Sería como que, wow, qué Dios tan injusto. Pero aquí se cumple la palabra que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. O sea, que Dios no es un Dios injusto, sino que es un Dios justo. ¿Y por qué es justo? Porque Él también bendice al bueno y al malo. O sea, que usted tenga una bendición o que usted sea bendecido no significa que usted sea salvo. Son dos cosas diferentes. La bendición está porque hay promesas en la palabra que dice también que el hombre como siembra, cosecha. Y el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Pero la siembra no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es por gracia. La salvación no es por obra. La salvación es por tu fe, por lo que creas. Entonces, pero había una dificultad en Naamán. Había un problema en Naamán, que era ¿qué? Leproso. Naamán era leproso. Hermano, hermana,
Podía ser general, podía ser valeroso, podía ser grande, podía ser estimado por el rey, pero era leproso. ¿Y sabe algo? Al ser leproso, Naamán no era perfecto. Y llevando esto al mundo espiritual, muchos hoy en día están así como Naamán. Son escogidos y predestinados, pero su lepra los aleja de Dios. Su pecado los separa de Dios. Y esto es para todos, dentro y fuera de la iglesia del Señor. O sea, hay personas dentro de la iglesia del Señor que usted lo ve, que están en todas, sirviendo, sembrando, dando, participando, pero hay en ellos lepra, hay en ellos pecado, que no han sido libres. Y ese pecado, a pesar que tú seas grande delante del hombre, a pesar que tú seas estimado por el hombre, a pesar que Dios le dé salvación a otro por medio de ti, te separa a ti de Dios. O sea, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que si yo como pastor, me voy a poner a mí como ejemplo, si yo como pastor, ustedes ven que a mí me gusta, se puede decir, estar en todo, porque yo lo disfruto, porque es mi llamado, no porque yo quiera figurar, porque a mí me gusta servir a los niños, a mí me gusta servir a la gente en situación de calle, a mí me gusta servirle a cualquier persona, rica, pobre, de cualquier estatus social, pero yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque lo disfruto, no porque busque algo a cambio. Y eso se llama el don de servir. Pero imagínense que yo estoy, que si en la toma Geneví, que estoy de repente con los niños, voy a donde mi hermano y ahí cuando quieren una palabra estamos dándole apoyo en el momento del velatorio de la familia de mi hermano Moisés, y estamos ahí, a mi hermana Bárbara cuando falleció su papá, estábamos ahí dándole apoyo. Pero yo tengo un pecado oculto en mi vida, yo tengo lepra en mi vida. ¿Y de qué me sirve estar aquí, que Dios me use para que se salven muchos y yo me pierdo? Y eso es lo que estaba ocurriendo con Naamán. Naamán estaba dándole salvación al pueblo de Asiria, porque Dios lo usaba para darle salvación, pero él estaba con lepra, él estaba contaminado. Entonces esta palabra nos confronta a que nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Podemos adorar precioso, podemos predicar la palabra muy bien, podemos ser un buen orador, podemos parar aquí a orar y Dios puede hacer caer fuego del cielo si fuera posible, pero yo tengo lepra que me separa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios usaba a Naamán para bendecir a otro y darle salvación a otro, pero él todavía no era salvo. Y así mismo ocurre con nosotros. Dios puede usarte a ti para darle salvación a cualquiera, pero tú quizás estás perdiendo tu salvación porque tienes un pecado que no has soltado, que no has dejado, y eso te separa de Dios. Ahora, los versos 2 y 3 narran que de Asiria salieron soldados armados que habían traído desde Israel a una muchacha, la cual le servía a la esposa de Naamán y a Naamán también. Pero esta muchacha fue instrumento para que Naamán y su esposa conocieran al único y verdadero Dios todopoderoso. ¿Qué te quiero decir con esto? No se habla mucho de esta muchacha cuando se predica este tipo de mensaje. Aquí la figura principal es Naamán y el profeta. Pero yo quiero hablar de esta muchacha que no se sabe el nombre. Solo se dice que salieron bandas armadas de Asiria a Israel y la trajeron de allá cautiva, y ella le servía a Naamán y a la esposa de Naamán como sierva. Era una ¿qué? Esclava. Ahora yo les digo algo. ¿Cómo se sentiría esta mujer que, siendo linaje escogido, pueblo de Dios, fue tomada cautiva y llevada a Asiria? ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera esa mujer? No importa que sea hombre, póngase en esa circunstancia, que usted como hombre lo hubieran llevado esclavo para servirle a Butifar como José, o usted como mujer lo hubieran llevado esclava a servirle
a la esposa de Naamán, usted estuviera renegando, diciendo: pero yo por qué si soy linaje, yo por qué si soy pueblo de Dios, pero a mí por qué, pues, si a mí me deberían servir en vez de yo estar sirviendo. Nos ponemos en ese plan a veces, ¿no? Que no queremos servir. Pero ¿qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Ah? Jesucristo dijo: el que quiera ser grande, que se haga pequeño. Y el que quiera ser llamado grande en el reino de mi Padre, que sirva. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, el ejemplo es claro: hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Hemos sido llamados a estar donde está la necesidad y saciar la necesidad con lo que podamos y lo que tengamos. Pero la Biblia es clara: no todo el mundo tiene el don de servir, porque el que reparte los dones, que se llama el Espíritu Santo de Dios, reparte como Él quiere. Y por más que usted quiera servir, si no tiene el don, escúcheme que le va a aparecer una carga en su vida. Si yo le llevo conmigo allá a la toma de Genevieve y usted no tiene el don de servir, déjeme decirle que solamente pensar en ir para allá le va a ser una carga, no le va a parecer agradable. Y yo no lo culpo por eso. ¿Sabe por qué? Porque solo los que tienen el don de servir van contentos, con alegría. Sí, porque la Biblia es clara: no todos somos manos, ni somos ojos, ni somos oídos, ni boca, ni pie, sino que dentro de la iglesia el Espíritu va repartiendo los dones como Él quiere. Ahora, sigamos adelante para poder introducirnos en este mensaje que habla sobre el poder de tu fe. Esta muchacha fue el puente, el vínculo, el instrumento que Dios usó y que permitió que llevaran cautiva de Israel a Siria, para que Naamán pudiera saber que en el pueblo de Israel hay un profeta de Dios y hay un Dios que puede sanarlo de la lepra, a pesar que Rimón no lo podía sanar a él, que era el Dios pagano que ellos adoraban. Pero había un Dios vivo, que es el Dios de dioses, y hay un Señor vivo, que es el Señor de señores, que es el Señor Jesucristo. Ahora vamos al siguiente punto: cuando se activa tu fe, o cuando tu fe se activa. Segunda de Reyes capítulo 5 versos 4 al 6 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aleluya. Mire, del verso 4 al verso 6 vemos lo siguiente: 1. Que se activa la fe en Naamán y corre a contarle al rey lo que le habían dicho. O sea, Naamán, ahora vamos a ponernos en los zapatos de Naamán. Naamán, hombre valeroso, general del ejército, que el rey lo estimaba mucho, pero tenía lepra. ¿Quién sabe cuántos años tenía Naamán con lepra? No lo dice la escritura. No se sabe si Naamán contagió esa lepra en alguna de sus batallas, peleando con algún soldado o leproso y le contagió la lepra, pero tenía lepra. Pero el rey no lo había desestimado, pero Naamán no había sido sanado. Él, me imagino que no podía comer con el rey, porque la lepra es contagiosa. Yo me imagino que había alguna distancia entre el rey y él. O sea que, a pesar que el rey lo estimaba por su valor, su valentía, había algo que lo separaba entre el rey y él también, que era la lepra. Y muchas veces nos sentimos así nosotros, que algo nos separa con el entorno humano o material, y nos sentimos, porque no tengo una preparación académica, menos que otro. Porque no tengo educación, me siento menos que otro.
porque no tengo una casa lujosa como otro, siento que la mía es menos o me siento en poco. O porque no tengo un buen vehículo o un buen salario, o porque no puedo comprarme ropa en los almacenes y tengo que comprarme ropa en la ropa americana, me siento como que, hermano, yo me compro ropa en la ropa americana. Es más, me gusta más la ropa americana que la ropa de los almacenes, porque es mejor calidad. Hoy en día en los almacenes la ropa es tan mala que usted la lava una o dos veces, pierde los colores, se encogen o se comienzan a descoser. Pero ¿quieres que sepas algo? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no tengas en poco tu juventud. Tú no tengas en poco tu llamado. Eres una hija, un hijo, eres un escogido, una escogida. Pero Naamán se sentía en menos porque tenía lepra. Por eso él corrió desesperado donde el rey, y se activó la fe de Naamán, y Naamán comenzó a creer. Rey, mira lo que me ha dicho esta muchacha, que en Israel hay un hombre así, 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 así. Ahora, la fe de Naamán contagió al rey al punto que no dudó en enviar a Naamán con cartas al rey de Israel y con un botín. O sea, aquí vemos cómo usted puede contagiar a alguien de fe o puede contagiar a alguien de incredulidad. Usted puede hacer que alguien tenga deseos de servir, deseos de congregarse, como desanimarlo para que no se congregue. Todo depende de usted. Si usted comienza a quejarse, ay, pero qué lejos, ay, pero qué voy a hacer allá, ay, pero que hace frío, ay, pero que aquí, que allá, y comenzamos con tantas cosas, el que está al lado suyo va a decir, sí, no, mejor quedémonos, ¿para qué vamos? Pero si usted le dice, hoy me paré con ganas, con gozo para ir a la iglesia, aunque no tengas ganas, pero tú lo declaras, y sabe algo, comienza la fe a actuar, comienza lo que no se ve como si fuese a manifestarse. Entonces Naamán no fue caminando donde el rey. ¿Qué dice que fue? ¿Qué? Corriendo. Dice que corrió hacia el rey y le relató, mira, rey, hay un hombre así, 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 me dijo esta mujer en Israel. ¿Y qué hizo el rey? No te preocupes, Naamán, ve, yo voy a escribir carta. Un rey no escribía carta por cualquier cosa. Un rey escribía carta porque él sabía que esa carta era una palabra de peso. Entonces Naamán dice que no solamente iba con esas cartas, sino que también iba con ¿qué? Con un botín. Y este botín dice que eran ¿qué? Salió pues con él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ahora, ¿cuánto cree usted que era eso en plata? ¿Cuánto piensa usted que podía haber sido esa cantidad de plata que llevaba Naamán? Yo le voy a decir, para los tiempos actuales, ¿cuánto fue lo que llevó Naamán para el rey de Israel para que lo sanara de su lepra? El valor aproximado del botín en los presentes días era de 10 talentos de plata. Tenía un valor aproximado de cada talento $25,000. O sea, cada talento de plata, precio de $25,000. Y él llevaba 10. O sea que esto eran $250,000 americanos. En pesos chilenos, 238,095,238 pesos. Imagínense solamente en los 10 talentos de plata. Ahora, a eso le vamos a sumar 6,000 piezas de oro. ¿Qué dice ahí? 6,000 piezas de oro. Serían $632,040,030 $40,000 con 30 centavos de dólares. O sea, el total en pesos chilenos serían unos 595,139,400 pesos. Ahora, el total sin contar los vendidos de todo serían $833 millones, $234,638. Discúlpeme. El total en pesos sería
$833,234,638 pesos. Ese era el total del botín que llevaba para que lo sanaran de lepra. ¿Se imagina la cantidad de dinero que llevaba Naamán? Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacaron tanto oro, tanta plata esta gente? Porque Asiria era un pueblo minero, era un pueblo donde había mucho oro, mucha plata, mucho material, mucho mineral de fierro, de plata, de bronce, de oro. Entonces para ellos el oro y la plata era nada. Era como la uva, es como la uva aquí en Chile, o como el cobre, la cantidad de plata que llevaba Naamán. Cualquiera se vuelve loco con ese botín. Cualquier siervo de Dios dice, wow, tremenda bendición me ha mandado mi padre, ¿no? Pero sigamos. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5 versos 7 al 9. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y ve cómo busca ocasión contra mí, diciendo el rey de Israel contra el rey de Asiria. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Cuando tu fe se activa, pasa lo que pasó con Naamán y el rey de Asiria. Pero cuando tu fe se desactiva, pasa lo que sucede con el rey de Israel. El verso 10 y 11, hay varios puntos importantes que quiero que veamos con relación al desactivarse tu fe, al no creer. Por lo menos vemos a un rey que es el rey de Israel. Es un rey del pueblo de Dios. Es un rey que, entre comillas, supuestamente debería confiar en el Dios Todopoderoso, en que si alguien le manda a él una persona para que lo sane, él puede garantizar de que Dios, no hay nada imposible para él. ¿Por qué no hay nada imposible para Dios? ¿Por qué? Porque Dios abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara, porque Dios hizo descender maná en el desierto para que ellos comieran, porque Dios le hizo descender perdices cuando tenían hambre, cuando tenían sed. Dios hizo salir agua de la roca. Cuando fueron a Jericó, Dios abrió nuevamente el Jordán para que ellos pasaran en seco. Dios derribó los muros de Jericó. Dios le dio tantas victorias. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer que el Dios, el que yo creo, el que yo sirvo, el que yo adoro, no puede hacer un milagro de sanidad en una persona? Pero el rey, cuando leyó la carta, dice que rasgó sus vestidos, porque ¿cómo se le ocurre a este rey mandarme a mí a un hombre para que yo lo sane, como que si yo fuera Dios que puedo hacer vivir o morir una persona? Entonces el rey tenía una fe desactivada. El rey de Israel, que debería creer en el Dios que él tenía, no creía. Pero el rey de Asiria y Naamán, que tenían a Rimón como Dios de ellos, un Dios pagano, creían en el poder que podía hacer milagro a través del profeta. Pero ahora Eliseo, y esto es interesante, la confianza de Eliseo y el respaldo de Dios que hay en la vida de Eliseo, porque el verso 8 dice que Eliseo le dijo al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, Eliseo nunca dudó del poder de Dios a través de él. Eliseo siempre tuvo confianza de que lo que Dios podía hacer a través de él era poderoso, aún sanar la lepra de Naamán. Y me gustó mucho lo que dijo Emilio: aunque veamos que somos poco aquí hoy, creamos que vamos a hacer mucho, que el fuego del Espíritu Santo que vio Emilio en la visión
nos llene a cada uno de nosotros. Que el fuego del Espíritu Santo que declaró Él en la introducción del culto, cuando comenzó en la apertura, en esa visión que tuvo, que Él veía el fuego aquí y que nadie se quemaba, no se consumía, sino que el fuego estaba ardiendo, que ese fuego comience a fluir en tu vida y en tu corazón. Si a ti se te ha apagado el fuego, yo te repito las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don del fuego del Espíritu que está en ti. Avívalo. ¿Por qué? Porque somos responsables nosotros de avivar el fuego. Así como está esa estufa de leña ahí, con la madera ardiendo, con el fuego allí, así como está, así tiene que estar nuestro corazón. Y en el momento que usted siente que se le quiere apagar, agarre un pedazo de leña y métaselo, hermano. ¿Y qué podríamos decir que es un pedazo de leña? Hermano, póngase a leer un versículo, póngase a leer un capítulo, póngase a escuchar alabanza, póngase a orar, a adorar. Padre, me siento que me estoy enfriando, me siento que me estoy desactivando. Padre, actívame, lléname del fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque si no va a pasar lo que le pasó al rey de Israel, que teniendo un Dios poderoso no creía ni confiaba en Él. Pero otro que estaba afuera cree más en Dios que los que están adentro. ¿Cómo es eso, iglesia? Y así hay gente en la iglesia negativa. No, ¿cómo es posible? Dios no va a hacer nada, Dios no puede. Hermano, la Biblia me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo declaramos, ¿no? Filipenses 4:13. Ahora, aquí, Segunda de Reyes 5:10 al 12. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, porque hace un rato vimos que el rey mandó a Naamán, ¿dónde? A la casa de Eliseo. O sea que Naamán estaba ¿dónde? A la puerta de la casa de Eliseo, esperando que Eliseo lo sanara, porque ese era el propósito de Naamán. Aquí en el verso 10 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue como enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Y mira lo que añade él: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas que hay en Israel, o todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también sano? Hermano, cuando Dios no te responde como tú quieres, te niegas y te quejas y tu fe se desactiva. Eso fue lo que pasó con Naamán. Vimos a un Naamán que le creyó a la palabra que dijo la criada. Se fue corriendo donde el rey. Le dice: rey, mira lo que he escuchado. Activó la fe del rey. El rey le dio carta, le dio un botín: vete para allá para que te sanen. Llega donde el rey. El rey le dice: vete donde el profeta Eliseo, que él es profeta, él te va a sanar. Este llega a la puerta de la casa de Eliseo, y Eliseo viene y le manda a lavarse 7 veces en el Jordán, pero él se enoja. Se enoja y dice: es que yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a invocar a su Dios, iba a levantar la mano, iba a hacer un show, un espectáculo, y me iba a tocar, y yo milagrosamente iba a ser sano. Ese es el problema que hay hoy en día, que nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos que actúe, y no somos capaces de esperar que Él actúe como Él quiere actuar. Y Naamán se enojó, y al momento que se enojó, su fe ¿qué? Se desactivó. Él comenzó a decir: Abana y Farfar no son mejores ríos en Damasco que este río mugriento Jordán, dirá él, porque estaba altivo. No son mejores que todas las aguas que hay en Israel, estos 2 ríos de Damasco. Si me baño en ellos, no me voy a limpiar también. ¿Para qué vine? ¿Para qué eché este viaje? ¿Para qué traje todo este botín? ¿Para qué traje todo esto? Para impresionar al hombre. ¿Qué te quiero decir con esto?
¿Para qué caminas largas mandas? ¿Para qué andas prendiendo velas? ¿Para qué andas flagelándote o castigándote o haciendo cosas de hombre para impresionar al hombre? Si al que tiene que obedecer es a Dios, que ya pagó un precio. Él no quiere que tú hagas grandes cosas. Él lo que te está pidiendo es que tú lo ames, que tú le creas y le seas obediente. Pero hay dentro de todas estas cosas que hay que tener cuidado cuando entra la soberbia y el menosprecio, porque le entró a Naamán soberbia y menosprecio al estar comparando las cosas que él tenía con las cosas de Dios. Y muchos dirán: ay, pero es que donde yo estaba antes era mejor. Ay, pero cuando yo... Mire, hermano, lo que Dios le está dando aquí, usted recíbalo. Lo que Dios le quiere dar a su vida, usted tómelo. Y no se queje de lo que tenía antes, que ya no tiene. Porque quién sabe cuántas veces se bañó en el río de Habana o de Farfar en Damasco, Naamán, y nunca fue limpio, menospreciando las aguas del Jordán, que le dijo: ve y lávate 7 veces. ¿Y sabe qué significa lavarse 7 veces? ¿Sabe qué significa 7 veces? 7 es el número de la perfección, de algo completo, de algo que está listo, que ya no falta. ¿Por qué usted cree que el diablo, el número que usa es el 666? Porque es algo incompleto, algo que no es perfecto, algo que escasea de la perfección. Y por eso el Señor usa el número 7 en muchas cosas. Descansó al 7º día. Hizo la creación en 6 y en el 7º descansó. El 7 es el número de la perfección, el número que simboliza al Señor Jesucristo. Ese es el número de la perfección, el 7. Vamos al consejo sabio y la humildad. 13, verso 13, capítulo 5, segunda de Reyes, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Señor mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y aquí viene algo bien interesante, hermano: el consejo sabio y la humildad. Aquí podemos recibir y aprender sobre un consejo sabio por medio de los siervos de Naamán, que influyen en un cambio de actitud en él. O sea, un consejo sabio en tu vida, una palabra sabia en tu vida, produce un cambio y humildad en tu vida. Si usted cierra su oído al consejo sabio, usted va a sufrir. Aquí Naamán atendió el consejo sabio porque sabe algo. Naamán se puso altivo y arrogante, soberbio, reclamando de por lo que le había mandado a lavarse 7 veces y diciendo: estas aguas mugrientas, ¿por qué me voy a bañar aquí en estas aguas mugrientas si tengo mejores ríos de donde yo vengo, en Damasco? Pero los criados fueron sabios y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer una gran cosa, no lo hubieras hecho porque eres valeroso. Ahora, porque te manda a hacer algo tan simple como lavarte 7 veces y serás limpio, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? Y allí Naamán fue humilde. ¿Sabe por qué? Porque si él le hubiera dado la gana, hubiera dicho: ¿ustedes qué me vienen a hablar a mí si ustedes son mis criados? ¿Qué me tienen que hablar ustedes a mí? Y aquí es donde entra la humildad, de cuando alguien te habla de parte de Dios. No lo menosprecies, no importa que sea un niño, no importa que sea quien sea. Si te está hablando de parte de Dios, escucha el consejo que te está dando, recíbelo. A pesar que la persona tenga defecto o sea inferior a ti en cualquier cosa, recibe lo que te está dando, porque lo que te está dando es mayor que tú. Entonces dice que después él
al ser humilde y mostrar humildad y hacer lo que le piden que haga, él se zambulla y queda limpio. Pero no quiero terminar con esto. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. O sea, aquí yo puedo decir, Naamán aplicó proverbio a su mente, él a su cabeza aplicó Proverbios 3:7. No fue sabio en su propia opinión, porque su opinión le decía que no se zambullera, que no se bañara, pero fue humilde. Y entonces el ser humilde y mostrar humildad hacen llegar un poco más a la estatura del varón perfecto a cualquier persona. O sea, si usted quiere ser más parecido a Jesucristo, el que está en la Biblia, el que estuvo caminando en la tierra, y usted quiere parecerse cada día más a él, entonces usted tiene que aplicar lo que dice Mateo 11:29. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y habrá descanso para sus almas. O sea, si Naamán no hubiera aceptado el consejo de sus criados, hubiera seguido siendo un leproso toda su vida. Si usted no acepta el consejo de alguna persona que le está dando de parte de Dios, porque eso también tiene que discernirlo, si es de Dios o es de la carne el consejo. Si es de Dios, recíbalo, cambie, déjese transformar por el Espíritu Santo. No sea sabio en su propia opinión, sino que aplique Mateo 11:29. Lleve el yugo de Jesucristo sobre usted y aprenda de él, que fue manso y humilde. Él nos está enseñando a nosotros a ser mansos y humildes. Ahora, cuando hay obediencia, Dios se glorifica y manifiesta el milagro. Dios se glorifica y manifiesta el milagro. Ahora vamos al carácter del siervo de Dios. Ya estamos terminando. Vamos al carácter del siervo de Dios. ¿Por qué? Ya vimos cuánto era el botín del cual le estaba ofreciendo Naamán. ¿A quién? Al profeta Eliseo. Vemos que él ya ahora regresa con otra actitud delante del siervo. Dice así, Segunda de Reyes 5:16 al 19. Mas él dijo, porque Naamán le dijo: ven y recibe un presente, recibe algo por lo que me has hecho, porque he sido sano. Mas él dijo: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y él le incitaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Ahora, la oferta de Naamán y la obediencia de Eliseo podemos ver aquí en el carácter del siervo de Dios. Naamán, en el verso 15, se presenta delante de Eliseo con un millonario presente y le dice al varón de Dios: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Pero Eliseo le dice: no aceptaré. Ahora, esto tiene un secreto muy maravilloso. Naamán sentía una deuda muy grande con el varón de Dios que quería pagarla, porque le había sanado de algo que nadie podía. Puede ser que en algún momento algún siervo de Dios haga algo por ti y tú sientas una deuda grande hacia él, pero no es hacia él la deuda. Y eso hay que tenerlo claro, porque nosotros somos solamente instrumento y barro. Nosotros no somos el que lo hizo.
Y eso es lo que aquí Eliseo le estaba enseñando a Naamán, porque Naamán le dice que le incitaba, le persuadía: recibe un presente, recibe algo, recíbelo. Y el profeta le dijo: no lo aceptaré. Entonces esto me lleva a Mateo 10:8, que dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen afuera demonio, y de gracia recibiste, de gracia da. O sea, si yo hiciera lo que yo hago para recibir o sacar provecho, entonces no tengo el carácter del siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios me dice a mí: ve a tal lugar a hacer tal cosa, y yo voy a hacerlo, pero yo me quedo esperando que me den algo, entonces no soy un siervo de Dios. Porque Eliseo sanó de lepra a este hombre, y este hombre tenía un millonario botín, que él hubiera podido quedarse con algo, porque los profetas no tenían muchas riquezas. Incluso ellos andaban de pueblo en pueblo como nómades caminando. Ellos no tenían, como decir, hectáreas de terreno, millones de talentos de plata o de oro. No, ellos eran de escasos recursos. Incluso vemos a Elías, que para poder alimentarse tuvo que ir donde una viuda de Serepta, que le dijo: prepara el pan y dame para comer a mí, y la harina no va a escasear. Entonces, los profetas de verdad no buscan dinero, no buscan beneficio, sino que buscan servir a Dios. ¿Y sabe cuál es el otro secreto que hay aquí? Si el profeta hubiera aceptado esa plata o ese tesoro, no hubiera tenido ningún valor el milagro que hizo Dios. ¿Sabe por qué? Porque Naamán se hubiera sentido que había pagado por el milagro que recibió y no tenía ninguna deuda más con Dios. Y así pasa hoy en día con muchas personas que quieren pagar para no tener deuda con Dios, para no deberle nada a Dios, para decir: no, es que tú me sanaste, pero yo te pagué. ¿Y esto a dónde lo llevamos? Aquellos que van a Andacoyo, a Filomena, a Teresita y a cualquier imagen que hoy en día la gente quiere caminar largas distancias, como quien dice: yo te voy a pagar por el milagro que tú me vas a hacer, yo voy a caminar y con eso cancelo mi deuda, o yo te voy a llevar esta ofrenda, oro o plata, allá hay, para que me hagas un milagro. ¿Y sabe qué, hermano? El don de Dios no se compra con dinero. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos capítulo 8, versos 18 al 21 dice que cuando Simón vio que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero a Pedro, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se recibe con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Escucha lo que le estoy diciendo, iglesia. Antiguo Testamento, libro de Reyes, profeta Eliseo, a un Naamán queriendo pagar el milagro, queriendo quedar a saldo con Dios, con el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Usted cree que el oro y la plata que traía Naamán no era de Dios? Sí, le pertenecía a Dios. Dios no necesitaba eso. Pero ¿sabe qué? Se repite la historia en Hechos, acá con el apóstol Pedro, cuando vio a Pedro imponiendo las manos sobre las personas y orando y que recibían el Espíritu Santo. ¿Y sabe quién era este Simón? Este Simón no era Pedro el que habla ahí. Este Simón que hablan ahí era un adivino, era uno que le gustaba actuar sobre la hechicería y que hacía milagros con hechicería y la gente se sorprendía. Pero él supuestamente se convirtió, pero tenía lepra en su corazón, porque cuando vio que los apóstoles oraban por las personas y al imponer las manos recibían el Espíritu Santo, él quería ofrecer dinero, como quien dice: ¿y cuánto te tengo que pagar para que yo pueda recibir ese poder? Y Pedro le dice: perezca tu dinero y perezca tú. Es como que hoy en día venga una persona y me diga: oiga, pastor,
pasaje para predicar. Y yo por esa ofrenda le dejo a la persona venir aquí a predicarle a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Siendo que el Espíritu no me ha dicho a mí que le permita predicar a esa persona aquí, a las ovejas del Señor. O sea que mi interés estaría en la plata que va a traer ese hombre y no en la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo que estaba con Pedro le dijo: no aceptes ese dinero, que perezca ese hombre con su dinero. O sea, el dinero es la raíz de todos los males, lo dice en Timoteo. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, con esto termino. El verso 18 y 19 muestran el carácter del siervo de Dios en la vida de Naamán, que son: uno, reconocer que no hay Dios en ningún lado, solo el Dios de Israel, el Altísimo. Ese es el único Dios que hay. Dos, la humildad que se manifestó en Naamán, que siendo general del ejército de Asiria, se hace llamar siervo de Dios y de Eliseo. Porque él después, cuando vino del río, comenzó a decirle: tu siervo, perdone Yahvé a tu siervo, si de repente entrando en el templo de Rimón y mi rey se apoya en mí, yo me caigo y me arrodillo delante de Rimón. O sea, su actitud fue diferente de general poderoso a un siervo humilde. Esa debe ser la actitud de ustedes y la mía siempre. Siervo humilde, sean humildes de corazón como lo soy yo, decía Jesucristo. La humildad es importante. Y tres, renunciar inmediatamente a todos sus antiguos dioses paganos y creencia por creer en el único y verdadero Dios. Él declaró y dijo: no voy a adorar más estatuas, no voy a adorar más dioses paganos. Para mí el único Dios va a ser el Dios todopoderoso del pueblo de Israel. Y con eso lo quiero dejar a usted, hermano, que debe ser un ejemplo para todos nosotros. Naamán, para los que quieren aceptar al Señor Jesús como Señor de su vida. Si usted quiere que Dios obre en su vida, quite todos los dioses que hay en medio que le están estorbando, que se vuelven lepra en su corazón, se vuelven lepra en su vida. No sé cuál es el Dios que hay en tu vida, pero ¿sabes algo? Hoy yo quiero hacer un llamado a los que han escuchado esta palabra y han reconocido que en su corazón hay un Dios que no es el Dios de Israel, que no es el Dios todopoderoso, que está allí entronado y que necesita ser echado afuera, y usted no lo ha podido echar porque no es con sus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Iglesia Alfa y Omega Chile. Bendiciones.